El ICETEX se convertirá en banco y mientras tanto, los jóvenes sin educación. Bienvenidos a Preguntas Incómodas de la Brújula CCM. Preocupación en más de 60.000 jóvenes debido al incumplimiento por parte del ICETEX para transferir los recursos a las universidades en las cuales ellos están recibiendo su educación terciaria o superior, lo que deja en vilo su admisión para el primer semestre del año 2025. El Ministerio de Hacienda no paga y el ministro de Educación se lava las manos. La senadora por el Partido Verde, Catherine Jubinao, quien se debe recordar, hizo campaña abiertamente por Gustavo Petro y no se puede calificar en ningún momento como un miembro de la oposición, expuso que desde el Ministerio de Educación se han venido reduciendo los recursos para el ICETEX, pasando de 2.4 billones a 1 billón en el año en curso. El ICETEX fue creado en el año 1950 mediante decreto legislativo número 2586. Lo que posicionó a Colombia como un país pionero en las facilidades que le daba a las personas para recibir educación a nivel superior. Y durante sus más de 74 años de existencia, se estima que al menos 5 millones de compatriotas han recibido las ayudas para alcanzar sus sueños. Esa reducción de recursos a la entidad, dice la senadora Jubinao, conducirá a que por primera vez en la historia del ICETEX no se podrán abrir nuevos cupos para los jóvenes que desean adquirir los créditos para comenzar su educación superior. Así que los recién graduados de bachillerato, cuyos padres no tengan cómo sufragar los costos de una universidad, quedarán por fuera de la falta de oportunidades que les está negando el gobierno del cambio. Los principales afectados serán los estratos 1, 2 y 3, porque más del 70% de los recursos que destina el ICETEX son dirigidos a personas que viven en esos niveles poblacionales. El recorte se produjo porque la destinación del dinero cambió, pasando desde el rubro del ICETEX, 1.4 billones de pesos, hacia el rubro de financiamiento de universidades y colegios públicos. Y por si eso fuera poco, para el año entrante se plantea otro recorte por 600.000 millones de pesos. Así que el ICETEX solo tendrá un presupuesto para el año de 2025 de 400.000 millones de pesos. ¿De dónde saldrán los recursos para pagar las universidades de las personas que hoy se benefician del préstamo por parte de la entidad? ¿Cuántas personas van a quedar con la universidad iniciada? Antes de llegar a ese punto, es importante recordar la promesa de Gustavo Petro en campaña de modificar el ICETEX. Así que no le mintió a sus votantes y sobre todo a los jóvenes que creyeron que con la llegada de un progresista al poder su educación estaría garantizada y que sería gratis. Gustavo Petro siempre habló de reformar de raíz al ICETEX y la razón es simple. Petro no es un progresista, es un comunista puro y duro que odia toda iniciativa privada. Dentro del decálogo expuesto por Karl Marx, en su panfleto titulado El Manifiesto del Partido Comunista, un punto fundamental se refiere al control total por parte del Estado del sistema de educación. De esa forma se pueden adoctrinar a las nuevas generaciones y el problema mayúsculo con el ICETEX es que sus recursos se destinan al pago de las universidades privadas en su gran mayoría, las cuales, a pesar de estar supervisadas por el Ministerio de Adoctrinamiento llamado Ministerio de Educación, tienen algo de libertad de cátedra y un comunista puro y duro no lo puede permitir. Se estima que el 45% de los ingresos en todas las universidades privadas provienen de las transferencias que les hace el ICETEX. Una universidad muy prestigiosa en Bogotá, universidad de élite, en donde estudian supuestamente los hijos de las personas más adineradas de Colombia, expuso que sus ingresos dependen un 75% del ICETEX, así que al igual que con las EPS privadas, el gobierno quiere aplicar su chuchuchu, retrasando pagos o negando recursos a los nuevos estudiantes y de esa manera comenzará el cierre masivo de universidades privadas. Gustavo Petro tiene una clara animadversión contra todas las iniciativas privadas que considera no deberían existir porque el Estado debería suplirlas. Así que como los jóvenes estudiantes están prefiriendo endeudarse para acceder a una universidad privada en lugar de hacerlo con una universidad pública, tiene que aplicar las medidas de exterminio creando una crisis económica insostenible para que luego esos entes comiencen a incumplir con sus obligaciones para con los estudiantes e inmediatamente el gobierno nacional comenzará la intervención de las universidades diciendo que tiene que garantizar el derecho a la educación. Se quiere robar las universidades y absolutamente todo,
porque esa es la esencia del comunismo. El ministro de Educación, Daniel Rojas, activista político de izquierda y ferviente admirador de Lenin, quien alguna vez dijo en un medio de comunicación que no debía ser estigmatizado por consumir bazuco, no ha podido arreglar el problema de recursos que afrontan las universidades públicas, porque las transferencias también se han demorado desde el gobierno central, lo que tiene casi que en paro a la Universidad Nacional y a la Universidad de Antioquia. En el caso de la Universidad de Antioquia, el hueco es de un poco más de 330.000 millones de pesos, y eso que su endeudamiento se duplicó en unos pocos años. El presidente Gustavo Petro en su red social critica abiertamente al gobernador de Antioquia y al alcalde de Medellín porque no le transfieren más recursos a la universidad. ¿Será que se le olvidó al presidente que los recursos que le corresponde transferir a la universidad por parte de la gobernación están al día y el problema es el impago por parte del gobierno nacional? Presidente Petro, aterrice, por favor. Gustavo Petro es un mago de la desinformación y en lugar de afrontar el problema del ICETEX, que se desembocó por los problemas económicos que existen en el país, que llevaron a una muy baja recaudación de impuestos y por eso el Ministerio de Hacienda le toca suspender pagos, se le ocurrió la maravillosa idea de convertir a la entidad en un banco de primer piso. Y su ministro de Educación, el activista incompetente Daniel Rojas, presentará un proyecto de ley en el primer semestre del año 2025 para modificar la entidad. Gustavo Petro dice que hoy el ICETEX ya es un banco, lo que es una completa y absoluta mentira, porque una cosa es que el ICETEX preste dinero a unos colombianos con un fin específico y otra muy diferente es que por ello sea un banco en todo el sentido de la palabra, en donde los recursos no provengan de las arcas del Estado y no sea capitalizado mediante los impuestos que pagan los colombianos. El ministro Rojas dice que los empresarios deben comenzar a demostrar su compromiso para con los jóvenes y que sus recursos y dineros deberían ser colocados en ese nuevo banco llamado ICETEX y así poder garantizar la continuidad del financiamiento de la educación superior. ¿Será que él piensa que esto tiene que ver, ese compromiso de los empresarios y no del gobierno nacional? Aunque con la creación de un nuevo banco, el gobierno nacional solucionaría en parte el problema de la financiación porque se aprovecharía de la medida impúdica mediante la reserva fraccionaria y no tendría que destinar recursos directos del presupuesto general de la nación, esa nueva entidad tendría serias dudas sobre su funcionamiento. Un banco, para ser atractivo para sus ahorradores, debe generar confianza y eso es precisamente lo que no hay para con la administración de Gustavo Petro. Es presumible que ningún empresario destinará el manejo de su dinero a una entidad que desde su fundación la ideología está por encima de lo técnico y racional, lo que podría desembocar en una orden desde el gobierno nacional para que todos los empresarios tengan que colocar dineros allí. Algo parecido con la reforma pensional, en donde se obligó a todos a cotizar en Colpensiones sin posibilidad de una alternativa privada para el manejo de su pensión. Sea como fuere, el gobierno de Gustavo Petro está en medio de una crisis fiscal sin precedentes. La recaudación en el piso, las obligaciones creciendo y el descalabro administrativo de la fiesta del derroche en máximos niveles. Porque en el país no hay una sola empresa que en medio de la actual crisis haya crecido su planta de personal en un 20% cada año. Por eso, ya casi 523 billones de pesos del presupuesto no les alcanza ni para prestar dinero para poder pagar a las universidades y afectar a esa forma a miles de colombianos que mediante un esfuerzo inconmensurable desean aspirar a una mejor calidad de vida gracias a la educación superior. Llegó el momento de ustedes. Díganos qué piensan de la reforma del ICETEX planteada por el presidente Gustavo Petro. Los leeremos en los comentarios. Si te gustó el video, dale like y comparte para que llegue a otros usuarios. Muy importante, siempre suscríbete al canal y activa la campanita de las notificaciones para que no te pierdas nada de nuestro contenido. Hasta pronto.